Asquirukipan, takenitaki, Asquirukipanaya yatichiri. Kirukipanaya Asquirukipan está peleando con el Zoom. No me aceptan los pagos, entonces hoy día más vamos a estar así a los 45 minutos, ¿ya? Estamos grabando, luego vamos a subir el video a Zoom, o perdón, a YouTube. Queremos solucionar el tema del pago. Ayer nos hemos quedado en el uso de la coma todavía, ¿no? ¿Alguien más se recordó con qué hemos visto? Hemos visto con el rack, si no me equivoco, ¿no? Sí, yatichiri, ahí nos hemos quedado. Ya. Ejemplos, ¿alguien ha hecho? A ver, si pueden leer. A ver, ¿qué ejemplos han escrito? Ah, no, nos hemos quedado cuando aclaramos al sujeto, ¿no? Hemos quedado en el sufijo raki. ¿Perdón? A ver, ¿han tomado apuntes? A ver, ¿dónde hemos quedado? Creo que Pañatichiri, nos hemos quedado cuando se presente caracterizar un sujeto. Ok, entonces cuando ampliamos, caracterizamos al sujeto, ¿no? A ver, sus ejemplos, lean. A ver, ¿qué tiene que hacer el adepta? Hemos dicho que al final vamos a escribir con las oraciones todo, ¿no? Es importante que escriban, si no, no va a servir de nada, ¿ya? ¿Nadie ha escrito ejemplos? Ya, bueno, no puedo hacer nada al respecto. Ahora vamos a ver con una palabra que es bucaja, ¿ya? Esto es un conector, ¿ya? Bucaja es un conector. Voy a poner ejemplos, ¿ya? Voy a decir, por ejemplo, ¿qué puedo decir? Humaj, jutata, ucaja, man, ya. Aquí, Juma jutata ucaja, sumamanca haya. Entonces, esta es una oración. Lo que vamos a decir es que después de este conector ucaja, siempre se va a colocar la coma, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar la coma. Juma jutata ucaja, sumamanca haya. ¿Ya? Entonces, esto es una coma de pausa. Entonces, recalco nuevamente, después de esta palabra conector, vamos a utilizar la coma. ¿Ya? ¿Queda claro esta explicación? Hanati, Hanicha. Hano yatichiri. Ya. Kumakertapjam. Escriban un ejemplo y toditos van a leer ahorita, ¿ya? Kertapjam, kertapjam. Y me dicen cuando terminen, ¿sí? ¿Ya?
Ya, uyart atilat. Ya, ullart anim, Gilata Francisco. Huma, jalanita, ukaja, chefe, pekut, chukuta. Ok, muy bien. Naya yatichiri. Adelante. Kuyaka matek saran ukaja. Kolka ira yarapitata hilamaru. Ya, Walikiu. Nayak Ya, adelante. Upakum anatianija ukaja umchura. Ya. Walikiu. Tiempis. Naya yatichiri. Ya, ullart anim. Nayaja Sarawa. Ukaja. Aukimaru aruntaja. Ok, Walikiu. Tiempis. Naya yatichiri. Ya. Humaja, humati hutata ukaja. Tokori sarañani. Ya. Waliki puniu. Tiempis. Nayampi yatichiri. Ya. Humati sarata ukaja naya katur hutawa. Ya, Katuruta. Ya, Walik. Tiempis, a ver. Hanat haka hanicha. Hanaskiwa. Hanahaya. Ya, Ay, entonces, con eso terminamos lo que es la coma, ¿ya? Ucampio akawichil tukuitan, ¿ya? Entonces, en esas situaciones vamos a escribir con la coma, ¿ya? Entonces, háganse como una especie de tablita, entonces como chanchullo, entonces en qué circunstancias se utiliza y luego cuando escriban, entonces van a utilizar esa tablita, ¿ya? ¿Vale que ya? Con esta yuti, ¿con estas? ¿No? Ya. Ahora Ya, vamos a ver lo que es punto y coma, ¿ya? Entonces, punto y coma es profesor, esto, una pregunta antes. ¿sí? En castellano, ¿qué significaría ese ucaja? Es un conector, es entonces más o menos, ¿no? Ah, ya. Paisuma. ¿Ya? Ahora, wichillani chaka, ¿no? Punto y coma. Wichillani chaka, logran ver, ¿no ve? ¿Se allá? Hola, Vicky, dame chapa. Ya. Bien, ahora sí, es que empezaremos, ¿ya? En el primer caso, a ver, voy a decir cómo puedo expresar. Dos ideas diferentes que tienen relación. ¿Cómo se oye? No sé si estoy expresando correctamente, ¿ya? Primera situación, por ejemplo, a ver,
A ver, voy a decir. Humaj. Humaj. Nairakat. Nairakat. Milky. Milky. Chawata. Humaj. Nairakat. Milky. Chawata. ¿Ya? Ahora, aquí no voy a colocar conector, nada. ¿Ya? Milky Chawata. Aquí directamente otra idea, pero que tiene relación al mismo, ¿no? Más Nairakat Milky Chawata. Voy a poner un conector, pero no es icuat. Tica atita. Y aquí este mi ejemplo creo que no va. A ver, voy a poner otro, a ver qué puedo decir. Aquí tengo un ejemplo, a ver, dice. Nairakata. Choque. Manjaro. Apantata. Nairakata. Choque. Manjaro. Apantata. Punto y coma. Uyuku. Ataru. Apjatata. Ahí está. Aquí vamos a colocar sujeto más, ¿ya? Humaj, Nairakata, Choque, Manjaro, Apantata. Uyuku, Pataro, Apjatata. Ahora sí está bien. Lo que decíamos, ¿no? Son dos ideas, ¿no? Primero es colocar la papa. Choque, ¿eh? O primero hace referencia a la papa. Luego hace referencia a lo que es la papa lisa, ¿no? Uyuku. Entonces, cuando relacionamos dos ideas o dos objetos o dos cosas a los que hacemos referencia, pero en ambos casos hace referencia a lo mismo, porque si no, si esto fuera una cosa y esto otra cosa, ya aquí sería punto, ¿no ve? Ya no tendría relación. Una oración es completa, ¿no ve? Entonces, ¿por qué es completa? Porque aglutina, digamos, una idea central, ¿no ve? Entonces, por eso es una oración. Entonces, tiene una idea principal. En este caso, la idea de esta oración es guardar la papa y lo que es la oca. No, perdón, la papa lisa. Entonces, estamos hablando primero de la papa y luego de papa lisa. Entonces, estamos relacionando. Entonces, en ese caso, en ese momento, utilizamos punto y coma. ¿Está claro mi explicación? ¿Se entiende? Amuyasit Hanich. Muy así es que Wahilata. Ya, a ver, una oración más, a ver, vamos a escribir. Para que esté bien. Humaj Nairakata Choque Manjaro Apantata. Uyuku Pataro Apjatata. Un ejemplo, un ejemplo. Es decir, tatajaj. Tatajaj. Uywa. Uywa. Chiriwa. Tatajaj. Uywa. Uywa chiriwa. Mamajaj. Mamajaj. Moxa chunaka. Moxa. Moxa.
Achunaca Aljiriwa. Ahora sí, ¿no? Primero haces referencia al papá. Sí. ¿Dónde está mi lápiz? Ahí está mi papá. Y luego haces referencia a mi mamá. Entonces estoy diciendo aquí mi papá es ganadero y mi mamá es comerciante. ¿No ven? Entonces en ese caso estamos uniendo. Por lo tanto, lleva el punto y coma. ¿Está claro? ¿Se entiende? Hanat, Hanicha, Kunhama, a ver. Kanao yatichiri. Ya. A ver, Kanao, Hanat, kanao, Kanita, kanao. Pamcha. A ver, escriban un ejemplo. Keltapam. ¿Qué texto Yatichiri, ¿puedo leer? Sí, Julián en Jessica. Kuyakajaj yatichiriwa. Hilajaj yapuya puchiriwa. Gualequio. ¿Qué tempes? Tal vez algo, ¿no? Por ejemplo, si yo dijera, por ejemplo, si mi papá y si mi mamá fueran ganaderos, entonces tal vez no necesito separar, ¿no? Entonces, cuando se dedican a diferentes actividades, como en este caso, entonces ahí, por ejemplo, si fueran todos ganaderos o ambos, tatajampe, mamajampeja, oiga, chirio, directamente, ¿no? En una oración. ¿Ya? Ese punto más. Siguiente, ¿quién más ha hecho? ¿Quién más ha escrito? Yatichira, ahora yo he escrito así, voy a leer. A ver. Tupac katarija wali chahuiri haqinawa. Ukatja kuparuja yanka haqinagaja kaichkatapje. Ya, Walekiu. Walekiu. Entonces, hace referencia al mismo, pero en dos acciones diferentes, ¿no? Uno, luchador, luego asesinato, ¿no? Ya, ¿qué te empieza a ver? Naya yatichiri. Ya, Ullaran en Culiacán, Jessica. Naya suma man kapaya. Kuyakajaj walhaisita suniwa. Walekiponeo, Jusaponeo, Richard, Ullard Anim. Naya yatichiri. Ya, Richard, Lidia, ¿ya? Ya. Richard, Buen día, Yatichiri. espero que... Hilata ha Kulu Kitua. Solcallo Capasti. Yaticas Caraquiwa. Liquio, Lidia. No sé si está bien yatichiri. Yokajaj arhatiri yatikaski. Puchajaj kolirin yanapiriwa. Walekiu. Yo, Mayra. perdón. Ya. Ya. Tataja Jaimar Irnakiriwa, Hilajaj Uyu Awatiriwa. Walekiu, Corina, Walekiponeo. Mayra. Ya. Ullard en Francisco. Hilaja. Walja Uijaniwa. Cuyacaja Kuchi Karit Aljiri Usari. Walekiu. Naya Ya. Rolly. wawanakaq millk'i umiriwa. Waynanakasti aycha manq'irirakiwa. Walekiu. Naya Walekiu. yatichiri. Ya. Ruth. Humanakaj yatiqiriru sarapjata. Naya marcaru saraj. Walekiu. Muy bien. Hanaja yakaja. Amuya sejaya. Ya, muy bien. Entonces, en esos casos vamos a utilizar lo que es el punto y coma, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una idea, digamos, general,
Entonces, dos ideas, ¿no? Que se relacionan, ¿no? Para constituir eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Decían, Nayaj Humanakaj, ya te quería usar plata, ustedes van a ir a aprender. Nayaj Haturu usará, yo voy a ir al mercado, ¿no? Entonces, hace referencia a una idea central, pero dos sujetos que se relacionan, ¿no? Entonces, eso, ya, punto y coma. Wali que hanich. En esos casos vamos a utilizar punto y coma, ¿ya? Wali que ya. Walikiwa. Ya. Hichaja, 2 puntos decimos, ¿no? A ver, a esto se dice pa chaka, ¿ya? Entonces, esto es pa chaka, ¿ya? Pa, 2, ¿no ve? Está contraído. Chaka, punto, ¿no ve? Pa chaka. ¿Cuándo utilizamos 2 puntos? Primero utilizamos 2 puntos. 2 puntos. Cuando enlistamos, ¿ya? Enlistamos, pueden ser personas o sujetos, voy a poner sujetos, o pueden ser objetos, ¿ya? Pero tenemos que enlistar. Enlistar sujetos o objetos. Ejemplo. A ver, voy a decir. Utajanja. Uthaptua. Warmija. Puchaja. Hilir puchaja. Suka puchaja. Ukamaraki. Iska. No. ¿Ya? Ahora, en este caso, ¿dónde está el punto y coma? Perdón, 2 puntos. Está presente aquí. Ahora, ¿cuándo está presente? Cuando voy a enlistar. En este caso estoy enlistando sujetos, ¿no ve? ¿Sí? ¿Ya? Voy a poner otro ejemplo. A ver. Chairo hayañataqueja munasiwa. 2 puntos. Aicha. Chojña. Chojña. Achunaka. Chuño. Chuño. Ucamaraki. No sé, a ver, otros ingredientes, ¿no ve? Entonces, aquí, ¿dónde se encuentra? Es para enlistar lo que serían los objetos. Ahí está claro, ¿no ve? Hanat, Hanich, Amuyasit, acá. Anaskiwa. Anaskio. Ya. Esto luego van a escribir. Ahora, siguiente forma, esto es uno, ¿no? Primera forma de utilizar, ¿no? Cuando enlistamos sujetos o objetos. Ahora vamos a ver el 2, ¿no? ¿Cuándo se utiliza el 2 puntos? Por lo general, para, ¿cómo digo? Para dirigirnos a alguien, ¿ya? Para dirigirnos.